Güímar construye su futuro poniendo en valor y preservando su importante patrimonio religioso, civil o arqueológico. Este municipio tinerfeño, cuya historia se remonta a la época guanche, echa mano de su cultura y tradición para fortalecer su identidad e idiosincrasia. Porque Güímar no se entiende sin su patrimonio, que encierra acervo cultural, riqueza etnográfica y una belleza paisajística que fusiona sus espacios naturales con construcciones tradicionales y arquitectura industrial. Un patrimonio salpicado de valores y de historias que refleja la cultura güimarera. De los 9 mencellatos de la isla, Güímar es uno de los más importantes y es, por así decirlo, el líder del sur de Tenerife. Desde momentos muy iniciales, los guanches de Tenerife afincados en Güímar tienen muchos contactos con el exterior, comercian, aquí se establecen frailes franciscanos, que ha desaparecido totalmente la información de ellos. Aquí aparece una virgen entre 1390 y 1460, más o menos, que es un shock religioso y cultural para los habitantes de esta zona de la isla. Aquí se establecen un montón de lazos. Una vez terminada la conquista, el adelantado Alonso Fernández de Lugo cede una data, una porción de tierra importante, que coincide más o menos con nuestro municipio, incluso puede que en algunos puntos excede al municipio actual de Güímar, a 2 italianos, a Juan Felipe y Blasino de Inglesco, y ellos en 4 años hacen una inversión económica potentísima, instalan un ingenio azucarero, crean plantaciones de caña de azúcar y comienzan lo que es la etapa europea de Güímar. Güímar tiene un patrimonio interesante, tiene algunas peculiaridades como todo lo relacionado con la aparición de la Virgen. La Virgen apareció en las costas de Chimisay y todo lo relacionado con ella, tanto el Socorro como Chinguaro, el campo de la ceremonia, la cruz de Tea, el pozo de agua salobre, que son elementos patrimoniales del más altísimo nivel, son zonas arqueológicas, sitios históricos, caminos trashumantes como el Camino del Socorro, con una historia potentísima, nos significan y nos hacen peculiares, pero también todo lo relacionado con el agua. Güímar, desde el momento original, el agua en este sitio tan seco del sur es muy importante, los barrancos. Güímar tiene de las primeras galerías de la isla, hay barrancos que conservan todavía equipamientos de finales del siglo XIX y todo el siglo XX relacionado con el aprovechamiento del agua. El municipio de Güímar está dividido por esa dorsal que es la ladera y estamos en la zona de superficie de más extensión de todo el municipio. Es nuestra comarca de Agache, que la delimitan pues 3 barrios como son La Medida, Lomo de Mena y El Escobonal, con un rico paraje y un entorno pues más a la Zahorra, esa tierra más árida, donde aquí pues la agricultura ha sido siempre pues nuestra primera base y que parte esa carretera general que ahora pues entornamos a ese turismo rural que viene muchísimo por esta carretera y donde bueno pues hay casas peón caminero que estamos desde la administración local pues pidiendo subvenciones para rehabilitarla, buscando ese turismo alternativo al sol y playa y descubriendo pues lugares como los que tenemos en torno a la Zahorra, los hornos antiguos de esta comarca de Agache, esas casas, esos telares, esa dedicación pues a la miel, al queso. Esta es la zona pues más agrícola del municipio de Güímar. Tenemos nuestros montes también, donde la laurisilva pues abunda muchísimo. Tenemos también el paraje del barranco de Erques, que es ya linde con Fasnia, donde pues también hay yacimientos guanches que han encontrado. El Arco de la Puente también es un monumento natural de piedra, las ruinas de San José en el Escobonal. Importante también es ese Camino Real, donde pues también estamos pidiendo subvenciones a través del Cabildo para ir rehabilitándolos, un sendero muy bonito y parte sobre todo en los canteros, los bancales todos con esa tosca que se puede ver todavía como la gente todavía pues no pierde el cultivar y sobre todo ese monte en Anocheza que también es importante, así como el Llano de las Brujas. La verdad que Agache también pues tiene un importante valor patrimonio histórico. El güimarero sobre todo lo que quiere es avanzar y evolucionar, pero nunca olvidarnos de nuestra historia, nuestro patrimonio enriquecedor y sobre todo pues nuestra cultura. Casi la mitad del municipio de Güímar tiene un patrimonio natural protegido. Es un patrimonio natural muy variado.
Tenemos desde una zona de Tabeibal, Cardonal, cerca del Socorro y el puertito como es el Malpaís de Güímar, a zonas de cumbre como es la Corona Forestal, o incluso zonas que tienen tanto de cumbre como de costa, como es por ejemplo el Barranco de Erque. Una ventaja de los espacios naturales protegidos es que no solo protegen la flora y la fauna que contienen, sino, por ejemplo, los yacimientos arqueológicos que también están dentro de esos sitios. Que hay algún yacimiento arqueológico que interesa, como por ejemplo el de Chinguaro, donde sobre todo lo que llama la atención allí es la convivencia entre el mundo que llega, que son los conquistadores y castellanos, y el mundo que desaparece, que son los guanches. Como patrimonio industrial en Güímar, yo destacaría todo aquello que tiene que ver con la ingeniería del agua, que en un momento dado se tuvo que invertir mucho para conseguir agua, para conducirla y para almacenarla. O sea, estamos hablando de tanques, de aljibes, de canales, etc. Y también de galerías o de minas. A finales del siglo XIX, en el Barranco de Badajoz empiezan a hacerse las primeras catas para extraer agua a partir de estas galerías, ¿no? De hecho, en el Barranco de Badajoz hay entre 9 y 10 galerías, uno de los barrancos que más galerías tiene de Tenerife. Aprovechando también el agua, que es un elemento que mueve y que genera energía, hay una serie de molinos, como son los molinos el molino de la Menora, los molinos que hay en torno a Chacaica, donde aprovechando que el agua justamente bajaba por ahí, pues se movían una serie de elementos que servían para, por ejemplo, hacer harina. Hubo una iniciativa a principios del siglo XX, que fue la hidroeléctrica, fue una sociedad que se fundó con el fin de generar electricidad para Güímar, aprovechando la caída o el movimiento que generaba el agua a alta velocidad. En cuanto a arquitectura doméstica, civil, viviendas que por su fachada o por su lugar estratégico junto a una plaza o junto a la iglesia parroquial, etc., Güímar tiene muchos ejemplos. La Fonda Medina o el Hotel del Buen Retiro. En cuanto al patrimonio religioso, parte de lo vinculado a la Virgen del Socorro, no podemos olvidarnos de la iglesia de San Pedro, que es la parroquia central. Otros elementos son la iglesia de San Pedro abajo, o la capilla y la capilla de San Pedro arriba. Lo importante de todo esto es que la naturaleza y lo cultural debe estar combinado, y en algunos aspectos en Güímar está bastante combinado. Pienso que la historia de Güímar se puede reconocer a través de su patrimonio. Se puede reconocer la historia de los aborígenes, se puede reconocer la historia de los ingenios y del siglo XV y XVI, y se puede reconocer luego la historia posterior, el XVII, los conflictos que hubo con el agua y con la tierra, la erupción volcánica, y ya llegamos al XIX y XX con todavía la búsqueda de agua, la explosión industrial, la era del tomate y todo este mundo, ¿no? Casi hasta la actualidad.